Todo líder, todo rey a lo largo de la historia tiene un círculo íntimo, un grupo de confianza. Pero, ¿qué pasa si ese círculo no está formado por consejeros o burócratas, sino por los guerreros más letales y legendarios de su tiempo? Y no solo letales. Estamos hablando de hazañas que desafían la lógica, que suenan más, no sé, a un guión de Hollywood que a un registro histórico. Justo eso. Es un nivel de capacidad y devoción que es casi incomprensible. Justamente, hoy vamos a sumergirnos en la historia de Los Valientes de David, una unidad de élite que parece haber redefinido los límites del coraje humano. Para guiarnos, tenemos el texto principal del segundo libro de Samuel, que es, la fuente que los nombra y detalla sus proezas. Y lo vamos a cruzar con un par de análisis más contemporáneos, que buscan ir más allá de la anécdota. O sea, intentan descifrar el software de estos hombres. ¿Qué los hacía tan especiales? ¿Qué patrones de carácter compartían? Nuestra misión, entonces, es desarmar esa leyenda. Queremos ir más allá de la lista de nombres y batallas, para entender las cualidades que forjaron a este grupo y por qué, miles de años después, su historia sigue generando fascinación. Exacto. Esto no es solo una crónica de guerra. Es casi un estudio de casos sobre liderazgo y carácter. Vamos a analizar qué significaba ser valiente en ese contexto, que es una mezcla muy particular de fuerza física, una lealtad que roza lo irracional y una claridad de propósito absoluta. O sea, estamos diseccionando el arquetipo del héroe. En esencia, sí. Me llama la atención la estructura. A ver, las fuentes los llaman los 30, como si fueran un bloque. Pero luego el texto bíblico se detiene a destacar a 3 tipos con hazañas casi sobrehumanas. ¿Por qué esa distinción? Es una excelente observación. ¿Son ellos los capitanes o es algo más? Es que el texto los presenta de forma jerárquica. Y no es casualidad. Estos 3 primeros no son solo los mejores. Son el estándar de oro, la vara con la que se mide a todos los demás. Son figuras casi mitológicas, y el texto los pone al frente para dejarnos claro desde el principio de qué calibre de personas estamos hablando. Hablemos de ellos. Las fuentes nos dan los nombres: Joseb-Basebet, Eleazar y Sama. Las proezas son de verdad de no creer. Empecemos con Joseb-Basebet. Se dice que mató a 800 hombres en una sola batalla. 800. Es un número que mi cerebro ni siquiera puede procesar en términos de combate cuerpo a cuerpo. Seamos sinceros, esa cifra suena a una exageración de película. Pero el punto no es la contabilidad exacta, sino transmitir que este hombre era, en el campo de batalla, una fuerza de la naturaleza. Claro. Era el equivalente a un tanque moderno en un mundo de espadas. Luego tienes a Eleazar. La descripción de su hazaña es mucho más poética, pero igual de brutal. Sí, la imagen es potentísima. Dice que peleó hasta que su mano se quedó pegada a la espada. Exacto. Piensa en lo que eso significa. No es solo cansancio. Es luchar más allá del agotamiento, más allá del dolor, hasta el punto en que tus músculos se agarrotan y tu cuerpo y tu arma se vuelven una sola cosa. Es una metáfora perfecta de la determinación. Totalmente. Su voluntad fusionó su carne con el acero. Y el tercero de este trío de élite es Sama. Su historia me parece fascinante porque es a una escala mucho menor, pero dice muchísimo de su carácter. Sí. Defendió él solo un campo de lentejas. No un castillo, no un puesto estratégico, un campo de lentejas. Y eso es lo que lo hace genial. Honestamente, no sé cuántos de nosotros arriesgaríamos la vida por un guiso, pero para él representaba el sustento de su gente. Claro. Era un acto simbólico de una valentía increíblemente práctica. Demuestra un compromiso con la defensa de lo suyo, sin importar si es grande y glorioso o pequeño y mundano. Pero hay un hilo conductor en estas 3 historias. Un detalle que uno de los análisis destaca como la clave de todo. ¿Cuál es? Al final de cada una de estas victorias imposibles, el texto añade una frase. Aquel día el Señor concedió una gran victoria. Eso es interesante, pero ¿no podría interpretarse como una fórmula retórica de la época? O sea, una forma de dar un peso sagrado a una victoria puramente militar? ¿O la fuente sugiere que ellos genuinamente sentían que no hubieran podido lograrlo solos? Es una gran pregunta. El análisis se inclina por lo segundo. No lo ve como una formalidad, sino como el núcleo de su mentalidad.
Ah, La convicción de estos hombres no era «soy invencible», sino «lucho por una causa que tiene respaldo divino». Y esto cambia todo. claro. Eleva sus hazañas de lo meramente militar a lo trascendental. No eran solo supersoldados, se veían a sí mismos como instrumentos de un propósito mayor. Y esa creencia es lo que quizá explica las hazañas que van más allá de un simple campo de batalla, Exacto, porque su valentía no se limitaba a la formación de combate. como las de Benaía. Su currículum, por llamarlo de alguna forma, no es solo de guerra, es casi una película de aventuras. No se enfrenta solo a ejércitos, sino a bestias salvajes y a gigantes. Totalmente. La historia de Benaía es un estudio fascinante sobre la versatilidad del coraje. Sus hazañas demuestran que era valiente en escenarios completamente distintos. El texto menciona varias. Derrotó a 2 de los mejores guerreros de Moab, que eran como los campeones enemigos. ¿Sí? Luego, en un día de nieve, se mete en un foso para matar a un león. Y mi favorita, se enfrenta a un guerrero egipcio enorme. Le esquiva un lanzazo, le quita el arma y lo derrota con ella. A ver, analicemos esa lista. Es un portafolio de habilidades. Derrotar a los campeones de Moab es destreza militar de élite. Matar al león en la nieve es coraje puro contra la naturaleza en su estado más salvaje y en condiciones adversas. Totalmente. Y lo del egipcio, eso es astucia, agilidad y la capacidad de convertir la fuerza del oponente en su propia debilidad. Benaía no era solo un soldado de fuerza bruta, era un solucionador de problemas letal. Pero de todas las historias, la que quizá mejor define la psicología de este grupo y su relación con David es la del agua del pozo de Belén. Sin duda. Es mucho más sutil, no hay una gran matanza. Es un momento íntimo que revela más que cualquier batalla. David está en su fortaleza, lejos de casa, y en un momento de nostalgia, casi suspirando, dice en voz alta: «¿Quién me diera a beber agua del pozo de Belén?». El problema es que Belén, en ese momento, estaba ocupada por una guarnición enemiga. Exacto. Y aquí está el punto clave. No fue una orden. Fue un deseo expresado al aire. Pero 3 de sus hombres lo escucharon, como un acto de dedicación y servicio voluntario. No buscaron gloria, no esperaban una recompensa. Simplemente escucharon el anhelo de su líder y sin que nadie se los pidiera, decidieron convertirlo en realidad. Y lo que hacen es una locura. Se abren paso a través de las líneas enemigas, arriesgando la vida por completo, llegan al pozo, sacan agua y se la traen de vuelta a David. Y si el acto de ellos es increíble, la reacción de David es lo que sella la leyenda de esta relación. Sí. Cuando le presentan el agua, se niega a beberla. En un gesto de profundo respeto, la derraman en el suelo como si fuera una ofrenda sagrada. Y dice algo que, bueno, te pone la piel de gallina. A ver. Dice: «Beberé la sangre de los hombres que fueron con riesgo de sus vidas». ¡Wow! O sea que David no ve un vaso de agua, ve la vida de sus hombres representada en ese líquido. Precisamente. Por completo la relación líder-subordinado. Exactamente. Reconoce que el sacrificio de sus hombres ha hecho que esa agua sea demasiado valiosa, demasiado sagrada para ser consumida. Ese momento nos muestra que no era una relación de amo y sirviente, sino una hermandad forjada en un respeto mutuo y profundo. Una conexión real. David entendía el valor de su gente, y su gente estaba dispuesta a todo por él. Entonces, si tratamos de armar el rompecabezas, ¿cómo se construye una persona así? ¿Cuál es la anatomía de un valiente? Las fuentes de análisis intentan crear casi un perfil psicológico. Sí, una de ellas lo desglosa en características observables. Lo primero que destaca es obvio pero fundamental. No huyen cuando llegan las crisis. Llamémosle perseverancia. Claro. Pero es más que solo aguantar. Claro, porque no huir puede ser simple terquedad. ¿Qué más hay en esa fórmula? Compromiso total. Pensemos en Sama y su campo de lentejas. Para él, esa era la misión en ese momento. No había un plan B, no había duda. Su entrega a la tarea era absoluta al 100%. Entiendo. El tercer elemento es la independencia. ¿Independencia en qué sentido? ¿Que no necesitan al grupo? Que no se desaniman si se quedan solos. El ejemplo perfecto es Eleazar, que siguió luchando cuando el resto del ejército ya se había retirado. Su moral no dependía de tener apoyo. Su motor era interno. Ya. Y finalmente, el cuarto punto es el enfoque. Se centran en la meta, no en la dimensión del problema. No se paralizan pensando, son 800 contra 1. Piensan, el objetivo es ganar. Es un perfil muy orientado a la acción, casi como el de un atleta de élite.
Pero el otro análisis que tenemos, el de Monte J. Broad, parece ir más profundo, a las cualidades del carácter, a lo invisible. Sí, va a otro nivel. Menciona algo que me llamó mucho la atención, que eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Eso sugiere que no eran solo máquinas de guerra. Ese punto es crucial, porque desmonta el estereotipo del guerrero que solo sigue órdenes. Tenían visión estratégica. Entendían el porqué de su lucha, no solo el cómo. Claro. Pero Broad usa dos frases que, para mí, son el verdadero corazón de su análisis sobre el carácter de estos hombres. ¿Cuáles son? La primera es que actuaban sin doblez de corazón. Doble corazón en ese contexto significa duplicidad, una agenda oculta. Así que actuar sin doblez significaba que eran completamente transparentes y fiables. No había una diferencia entre lo que pensaban, lo que decían y lo que hacían. O sea, cero política interna. Cero puñaladas por la espalda. Lo que ves es lo que hay. Y lo que hay es un compromiso inquebrantable. Precisamente. Y la segunda frase es aún más potente. Dice que sirvieron a David con corazón perfecto. Corazón perfecto. Sí, y esto va más allá de la lealtad. Un corazón perfecto es un corazón que no está dividido. No está partido entre el deber, la ambición personal, el miedo, el resentimiento. Es una devoción total, unificada y sin fisuras a su líder y a su misión. Una lealtad pura. Tengo una pregunta sobre la matemática del grupo. Se les conoce como los 30, pero si te pones a contar los nombres en la lista de 2 Samuel, el total es 37. Sí, Y en esa lista aparece gente conocida, como Urias el Hitita. ¿De dónde sale esa discrepancia? es una pregunta lógica. Y una de nuestras fuentes, God Questions, ofrece dos explicaciones muy razonables. La primera es que 30 fuera un número redondo, un título honorífico para el grupo, no una cuenta literal. Ah, como una especie de marca o denominación. Exacto. Como cuando se habla de los 40 principales, y a veces hay 42 canciones. Tiene sentido. ¿Y la segunda? La segunda, que es la más probable, es que la composición del grupo era fluida. La lista que leemos es una foto de un momento concreto, no un registro estático que duró décadas. Claro. Algunos miembros, como el propio Urias, murieron en combate. Es lógico pensar que sus puestos fueron ocupados por otros guerreros que demostraron ser dignos, y así la lista creció con el tiempo. Entonces la lista es más un organismo vivo que una placa de bronce con nombres grabados. Y es fascinante ver esa mezcla. Tienes a estos héroes épicos, cuyas historias se cuentan con detalle. Ujú. Y luego a otros de los que solo tenemos el nombre y su lugar de origen, como Paraí el Arbita, y ya no sabemos nada más de él. Solo que estuvo ahí, que formó parte de ese grupo de élite. Es increíble que su nombre sobreviva, pero nada más. Habla de la importancia de pertenecer al equipo, incluso si no eres la estrella principal. Y ese quizá es el punto más importante sobre el legado. El legado es colectivo. El poder del grupo no residía únicamente en sus 3 o 4 superestrellas, sino en la fuerza cohesionada del conjunto. La suma de las partes. O sin dobles de corazón. Mm. Una de las fuentes incluso sugiere que estas cualidades son atemporales y universales, un arquetipo que vemos repetirse en otras grandes figuras a lo largo de la historia. Así que hemos visto las hazañas casi sobrehumanas, hemos profundizado en una lealtad que va más allá de la obediencia y hemos intentado definir las cualidades internas que lo sostenían. Al final, queda claro que eran mucho más que soldados. Mucho más. Eran una hermandad, forjada en el fuego de la batalla y sobre todo en una conexión casi mística con su líder y su causa. Representan un ideal de excelencia y compromiso. Sus historias, desde las más grandilocuentes hasta las más íntimas como la del agua, nos recuerdan que la verdadera fortaleza nunca es solo poder físico. Es la combinación. Es la combinación de ese poder con una integridad de carácter a prueba de todo y un propósito que trasciende al individuo. Y es increíble pensar que la fuente original de todo esto, en la Biblia, es básicamente un apéndice. Es una lista al final de un libro. Y sin embargo, estas breves descripciones, estos fragmentos de heroísmo, han inspirado análisis y admiración durante milenios. Y eso nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. ¿Qué es lo que hace que una simple lista de nombres y hazañas perdure a través del tiempo, mientras que crónicas mucho más detalladas se pierden en el olvido? Y llevándola a un plano más personal, ¿qué pequeños actos de lealtad o coraje en nuestras propias vidas, aunque nunca queden registrados en textos antiguos,
podrían ser los que en realidad definen un legado.